Hola, hoy he aprovechado que hace bueno en Madrid y me he venido a la zona de Azca para hacer este dibujo de arquitectura de exteriores con un punto de fuga. Estoy aquí subido en un pollete que hay a 1 metro y pico de altura y me he traído el cuaderno para empezar a hacer un boceto desde aquí y he venido también con un poco de material que veis aquí. Tengo ahí el estuche de los lápices y la mochila. Entonces voy a empezar planteando un poquito la línea del horizonte, que como veis en este caso es más elevada porque yo estoy más elevado, yo estoy a 1 metro y medio del suelo, entonces ya las cabezas de las personas no coinciden con la línea del horizonte como otras veces. Entonces, como veis, he marcado ya la línea del horizonte un poquito por debajo de la mitad de la hoja. Luego he hecho por debajo el pollete este con los arbustos. Y en primer plano he hecho toda la parte de los setos estos que hay así en vertical. Y luego ya en la parte de arriba he ido haciendo un poco todos los edificios de la parte de arriba. Y ahora ya, una vez tengo el dibujo acabado, a lápiz voy a pasarlo a rotulador con un 02. Entonces veis que, por ejemplo, las personas, que he hecho aquí dos personas un poquito más en primer plano, están por debajo de la línea del horizonte, que es la línea donde está, por ejemplo, el abeto, ese triangular que veis un poco más arriba. Y entonces todas las personas, como todas estas que hay por la escalera y todo eso, están siempre por debajo de la línea del horizonte porque yo estoy un poquito elevado, estoy a 1 metro y medio del suelo y entonces mi punto de vista está siempre por encima de el de ellos. Voy marcando después de hacer las personas la parte esta de los setos que hay a la derecha. Todo esto son como una especie de maceteros grandes y cada uno de ellos tiene un arbusto redondo casi esférico. Entonces, como veis, van disminuyendo conforme se acercan al punto de fuga, igual que estos setos triangulares que hay aquí delante justo, que están todos sobre una línea vertical porque coinciden con la altura donde está el punto de fuga, que es justo ahí en esa línea. Aquí marco la barandilla esta que hay a la izquierda y luego voy marcando ya todos los arbustos y toda la parte de los maceteros estos grandes que hay, que tienen ahí como una especie de asiento hecho de hormigón. Luego marco este arbusto un poco raro que hay aquí en primer plano y continúo haciendo los maceteros y luego ya voy a marcar las farolas, que como veis también van disminuyendo de tamaño conforme nos vamos acercando al punto de fuga. Y si hacemos una línea que vaya uniendo las tres farolas, acabaría también en el punto de fuga. Ahora voy a hacer la parte superior, este primer zócalo grande que tiene este edificio, y debajo de él marco un poco las terrazas que hay, donde se ve que dentro hay gente sentada. Toda esta gente, como veis, las hago como una masa de gente, de cabezas que van asomando por ahí, las patas de las sillas que asoman por debajo, pero como una masa todo, porque ya están bastante lejos y al ser un papel de tamaño pequeño, pues no hay espacio para hacer mucho más. Ahora voy a ir definiendo el edificio este grande que hay aquí a la derecha, que es un edificio que tiene como varios volúmenes, varias capas que van aumentando hacia la derecha. Y lo que hago es que, como veis, es un edificio que tiene muchas columnas verticales metálicas. En vez de hacerlas todas una por una, que cargaría demasiado la imagen, pues voy a hacer de momento solo el contorno
voy a hacerle el borde del contorno un poco rugoso para que me indique que no es recto, que hay una serie de entradas y salidas que corresponden con las columnas. Y de momento lo dejo ahí. Y ahora voy a hacer la torre Europa esta que hay aquí, que tiene unas rayas verticales también. Aquí la de en medio hace como una especie de abertura ahí, de óvalo. Y como veis estoy poniendo muchas menos líneas verticales de las que tiene en realidad el edificio. Simplemente quiero dar impresión de que tiene esa estructura, pero tampoco me preocupo en meterle todas las líneas una por una. Con eso ya he definido ese edificio, por lo menos la silueta y la forma más general. Y entonces voy a trabajar aquí al fondo del dibujo, que hay un abeto grande en forma triangular. Y hay a la izquierda un árbol muy grande que, aunque tiene pocas hojas ahora, está un poquito ya en invierno, tiene poca hoja, pero se transparenta un poquito todo el follaje de la copa del árbol y da impresión como de que tiene un tono así eh, tirando a ocre o un poco caldera, como marrón. Luego sigo ya por los edificios del fondo, hago solo la silueta un poco y la perspectiva. Y luego ya con eso acabo lo que es la silueta general de todos los edificios. En este de aquí voy a marcarle el principio de las líneas para que se vea que es un edificio que tiene una textura así como rayada porque tiene unas vigas verticales, pero en vez de hacerlas todas simplemente insinúo un poquito la textura que tiene poniendo unas cuantas líneas que ya luego pues la gente comprende que realmente son líneas que van por todo el edificio, pero sin ponerlas del todo. Aquí detallo un poquito el cartel este que hay aquí, que pone espacio. Y sigo haciendo líneas verticales para la textura del edificio. Y con esto más o menos ya tendría el dibujo rotulador terminado. Ahora voy a empezar a dar color. He traído este pincel de acuarela porque como estoy aquí tengo sitio y tranquilidad para ponerme y abrir la caja y usar estos pinceles en vez del pincel de agua, pues prefiero usar este de momento. Con un poquito de azul cerúleo mezclado con azul cobalto, lo he diluido un poquito con agua y voy a dar el cielo. En este caso al cielo no le voy a dar un fondo de agua para humedecer el cielo y que se quede más uniforme cuando lo aplique, porque como no es muy grande, pues prefiero hacerlo directamente con el color. Y si no pierdo mucho tiempo en darlo, prácticamente cuando lo dé sigue estando húmeda la otra parte y puedo ir haciéndolo un poquito más homogéneo. Ahora voy a continuar con el suelo, entonces creo un color con un poquito de siena y muy diluido, y con eso hago toda la parte del suelo del pasillo este que tengo delante. Lo doy en general a toda la parte tanto del suelo como de los maceteros estos grandes que hay en el borde derecho. Y reservo simplemente la forma de los arbustos y ya tengo eso. Ahora le mezclo con un poquito más de azul para que tenga un tono un poquito más neutro y voy a dar todo el fondo del paseo por la parte derecha, la que da ya a las terrazas donde hay gente. De esta forma, aunque prácticamente si veis en la foto es muy parecido el color de un lado que de otro, porque son los mismos azulejos, de esa forma
distingo un poquito las dos vías, digamos, la parte que tengo yo más frontal y la parte que está más pegada a las terrazas. Y se entiende que es suelo las dos partes, pero que son diferentes. Entonces, a mí me gusta distinguir un poquito las dos partes de la calzada dentro de que sean tonos de grises, pero que sean un poco distintos. Y aprovecho este mismo tono de gris un poquito más diluido para dar todas las partes derechas de los edificios, porque en cuestión de iluminación el sol viene desde la izquierda, entonces aunque no es una sombra muy profunda, pero todas las partes derechas de los edificios tienen más o menos un poquito de sombra. Ahora voy a crear un color más marrón para dar a este edificio de aquí al fondo, que veis que tiene un tono ya diferente de los edificios de la derecha. Y tengo este edificio del fondo y luego delante tengo otro edificio que es el del Moda Shopping, que le voy a dar con otro color más azulado para diferenciarlo. Y luego tengo este tercer edificio que forma como una especie de puente entre las dos aceras y le he dado un color gris pero un poquito tirando a rojo. Y esto es lo del Moda Shopping que decía antes, que le voy a dar un color gris un poquito azulado para que se diferencie bien del edificio anterior que he dibujado. Ahora lo que estoy dando sobre todo es el color de fondo de los edificios, que luego ya le daré sus sombras correspondientes y eso. Y la parte del edificio grande de la derecha, la parte iluminada, la voy a dejar en blanco porque es un gris muy claro, metálico, y en blanco queda bien. Y ahora voy a ir haciendo el edificio este de Torre Europa, que como veis en la foto tiene unas como unas varillas metálicas verticales a lo largo de todo el edificio, de arriba abajo. Y eso lo voy a hacer dejando una calle en blanco entre los tonos de gris, pero haciéndolo bastante oscuro. Cojo un poquito de negro para la parte de arriba del sombrero este que tiene el edificio arriba. Tiene como un alero que sobresale y otra planta, la última planta ahí en medio un poquito más estrecha, y luego ya amplío un poco la sombra hacia abajo por las calles que quedan entre las columnas verticales. Esto ya, si son detalles muy finos, podéis retocarlo luego un poquito con un rotulador negro para que queden más definidos, pero sí conviene darle un fondo por lo menos en acuarela para que vaya cogiendo un poquito de color y que no sea muy negro totalmente cuando lo deis. En este edificio le marco como una especie de bandas verticales que tiene. Y acabo un poquito más estas sombras de estos edificios de ahí. Y ahora ya voy a dar un color un poquito más oscuro, un negro bastante intenso, un poquito azulado, en toda la parte del interior de este edificio, que tiene unas galerías ahí que están ya muy en sombra y que donde están luego la gente sentada abajo en terrazas. Esos son una serie de restaurantes que hay uno al lado de otro y que tienen cada uno su terraza, pero la parte de arriba es bastante alta y hay mucho espacio por encima. Ahora doy en color ocre toda la parte del fondo, donde está el túnel ese que veis que hay al fondo, donde está el punto de fuga prácticamente. Y la hago en un tono un poquito más intenso para que se diferencie del suelo, que lo he hecho más claro. Con este mismo tono aprovecho para hacer el fondo del árbol este que hay, que tiene un tono así como marroncito. Entonces le doy primero una capa suave de fondo de ese color y luego encima ya lo iré oscureciendo un poquito para que coja volumen.
Y ahora voy a empezar a dar todos los verdes de los setos y de la parte izquierda, que también hay algún arbusto o algún árbol pequeño ahí. Voy a crear dos colores básicamente. Uno, como veis, es un verde muy brillante, muy amarillo, y el otro es un verde muy oscuro. Suelo usar un verde de perileno mezclado con un poco de negro para que sea bastante oscuro. Y entonces empiezo dando primero el color claro, que es el color verde este un poquito amarillento, y le doy a toda la masa de arbustos que hay para luego más adelante ya darle las sombras correspondientes a cada arbusto. Doy también a los setos estos triangulares de en medio y a toda la masa verde que hay, así un poco de árboles que hay detrás de la barandilla. La barandilla la reservo y la dejo en blanco porque aunque es verde oscura, si lo hicieran verde muy oscuro, pues se notaría poco y destacaría poco. Y como realmente no es un color fundamental el que tenga la barandilla, pues la dejo en blanco y así destaca más. Ahora he creado un color marrón un poquito más oscuro con el que voy un poco las ramas de los árboles, que no las hago en negro para que se fundan un poco más con el fondo del árbol y no destaquen tanto como en los edificios. La naturaleza siempre, para mi gusto, hay que hacerla un poquito sin línea de rotulador, simplemente utilizando los colores más claros y más oscuros, porque así queda un poco más suave. No es como los edificios que sí que necesitan un poquito de línea para definirlos un poco más, sino que en la naturaleza se puede poner un poco más salvaje, digamos. Y ahora voy a empezar con el abeto este que está al fondo del todo. Para ello utilizo directamente el color este verde oscuro que he creado e incluso le añado un poquito de azul para que tenga ese tono verde un poco azulado que tienen los abetos. Y ahora ya voy a ir añadiendo un poco de volumen en la parte de abajo y de la derecha de cada uno de los arbustos. Veis que de esta forma ya se diferencian bien un arbusto de otro porque queda una calle de color transparente en la parte izquierda y la parte derecha queda bastante en sombra. Así se da un poco la sensación de que son como unas esferas que no son lisas, no son planas del todo la superficie, sino que es rugosa porque son las hojas que tiene. Entonces de esta forma ya pues se le da el volumen correspondiente a cada uno de los arbustos. Doy también un poquito de hierba en la parte de dentro del macetero para que se diferencie de lo que son los arbustos. Entonces pues que quede un poquito más claro. Y aquí doy algún toquecillo también en el árbol ese que he hecho abajo a la derecha para que no quede muy uniforme. Luego ya voy sombreando todos estos setos así piramidales que hay aquí para que se vea bien la forma y le voy dando un poquito de sombra a toda esta parte también de vegetación que hay abajo a la derecha. Intensifico un poquito la sombra según vaya secando. Y con esto ya más o menos tendría todo lo que es la base de todo el dibujo, las grandes superficies, digamos, aunque veis que hay zonas donde no tienen todavía volumen, no tienen sombra y eso, pero bueno, de momento tengo ya esta primera base, voy a esperar que seque un poquito y mientras tanto pues voy a dar otros detalles
en las partes que ya están secas, como por ejemplo las bandas estas que hago horizontales en este edificio, que simulan las ventanas que hay. No es un detalle tan preciso como para pintar ventana por ventana, pero al hacer las bandas estas horizontales se da un poco la idea de que hay unas ventanas así de estas grandes corridas. Ahora con un color así azulado, un gris azulado intermedio, voy haciendo bandas verticales en la fachada de este edificio que, como veis, tiene unas varillas metálicas todo a lo largo del edificio. Entonces voy a dar esa sensación poniendo estas bandas verticales que, como veis, son mucho menos de las que tiene realmente el edificio. Estoy simplificándolo mucho, pero al hacer esa trama en toda esa parte y hacerla a pincel directamente y no a rotulador, pues se imita un poquito la trama que tiene, se da la sensación de que tiene una trama vertical así de barras oscuras y claras, pero no se entra demasiado en detalle. Aquí también voy a hacer esa misma trama para que se vea que es una trama que va por todo el edificio, y luego ya más adelante pues la detallaré un poquito más. En las partes de sombra, que si recordáis eran las de la derecha, pues doy la sombra un poquito más oscuro para que tenga un poco más de volumen. Y ahora voy a crear un color marrón oscuro para dar un poco de volumen a todos los maceteros estos que hay a la derecha, los que tienen los arbustos redondos, esféricos. Entonces la parte frontal de estos maceteros está iluminada, pero la parte lateral ya es un poquito más oscura, está en sombra. Aquí le doy el volumen del banco este que hay aquí en primer plano, y ahora en la parte superior también voy a oscurecerlo un poquito, aunque menos, para que se vea bien el volumen que hay de la parte de arriba y de los laterales, que se diferencie bien. Ahora aquí hago un poquito de sombra que hacen estos arbustos aquí sobre el pasillo, la sombra que proyecta la gente sobre el suelo, y voy a aprovechar este color ya para dar un poco de sombra a esos edificios del fondo. Una vez que he secado el fondo, me parece que ha quedado un poquito suave, entonces como es un fondo pequeño, pues voy a hacer un color un poco más intenso del mismo que tenía, pero ya un poquito más concentrado, y voy a darlo por todo el fondo que había dado antes. Como os dije antes, con que sea un color diluido y lo doy bastante rápido, no hace falta humedecer antes todo el fondo para darlo, simplemente darlo lo más rápido posible y con un color que no esté muy concentrado, que tenga un poquito de agua para que se extienda bien y quede uniforme toda esa zona. Así da un poquito más de sensación de día soleado, así con el aire claro y el cielo bastante intenso. Ahora voy a ir dando volumen a algunas cosas de las que ya he dado anteriormente en la base, que puede ser, por ejemplo, el árbol este que hay en la izquierda, que es de color marrón claro. Entonces le voy a hacer unas pinceladas de marrón más oscuro para que tenga un poquito más de volumen por ahí y que no parezca tan plano como estaba ahora mismo. Algunas de las ramas que pinté se van a fundir un poquito con este color y otras se mantendrán. Entonces pues le da también un poco de profundidad al árbol de esta forma. Voy a hacer algunas sombritas en la parte de abajo de los maceteros. Y ahora voy a hacer con azul cobalto las letras del cartel este que hay arriba, que pone espacio.
aproximadas para que se vea que hay algo. Tampoco tiene que leerse a la perfección, pero bueno, que le da un toque de color también. Y ahora voy a empezar con la gente, que me ha quedado todavía en blanco. Para la gente podéis fijaros en la gente que pase, la ropa que lleve y eso, pero normalmente al ser invierno será ropa bastante oscura, entonces si os interesa darle un toque de color a esa parte de ahí, como son figuras muy pequeñas, es un color muy pequeñito, un puntito de color, entonces podéis poner un abrigo rojo, otro azul o uno verde, algo que dé un poquito de color diferente ahí, porque los edificios del fondo son muy grises y quedaría muy soso si solo tiene esos colores. Entonces, una vez que ya le dais color a la parte principal de la figura, que es el torso y la cadera más o menos, pues las piernas pueden ser prácticamente de un color oscuro, neutro, entre gris y azul o así. Y y con eso ya tenéis la figura completa. Para las figuras pequeñitas del fondo he usado un color violeta azulado, que es un color así neutro que para figuras que están en sombra puede valer. Y luego ya el fondo del túnel este que hay aquí al fondo lo marco con ese mismo color, bastante oscuro, y marco también un poquito de otro arco de ese túnel que se ve por ahí. Aquí le pongo unas bandas oscuras a este edificio. Y ahora voy oscureciendo toda la parte de arriba de este edificio del fondo, que en realidad es negro prácticamente, y aprovecho para oscurecer también algunas otras partes del edificio para que tenga un poquito más de volumen y se vea bien la forma. Aunque luego ya por abajo se va a quedar un poquito más igual, por lo menos que en la parte de arriba empiece la sombra y se defina bien. Así, además, al oscurecerlo bastante más, lo separo bien del edificio de la derecha, que es mucho más claro. Retoco un poquito las farolas. Un poquito más toda la parte de sombra esta que hay en el edificio de la derecha, toda la parte que queda por encima de las terrazas. Así de esa forma doy un poquito más de contraste a esa zona y se ve mejor que la masa blanca esa que he dejado es la gente que está sentada en la terraza y que toda esa parte es oscura porque es el interior del edificio. Bueno, pues con esto ya más o menos quedaría terminado el dibujo. Ha sido una media hora más o menos y bueno, te tiene una visión un poquito simplificada pero correcta del paisaje urbano este. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo. Gracias.